Nosotros somos Cali. Diseño.mx. Somos Cali Diseño. Bienvenidos. Somos Cali Diseño. Bienvenidos. Bueno, hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su hermoso podcast, el Cancast. Yo soy Derian. Yo soy Mauricio y les damos la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Nos da muchísimo gusto. Recuerden, antes de empezar y seguir, suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos pasa muy seguido, que yo aún no tengo tanta experiencia, pero ya voy conociéndolo un poco más, que es el costo de los retrasos, ¿no? Costo de los retrasos. Y bueno, pues la verdad es que es un tema, pues todo empieza del presupuesto, ¿no? O todo empieza del proyecto, todo empieza de todas las cosas. Y bueno, el chiste no es tanto, o sea, sí es el costo del retraso de la construcción, pero lo pensamos como en dinero, ¿no? Sí. Son muchas cosas que hacen que se retrase la construcción. O sea, los retrabajos, lo hemos platicado 300 veces. Hemos platicado de los malos manejos del proyecto, la mala organización, la mala comunicación. Y realmente llegar a un verdadero costo del retraso en la construcción nos hace ¿cómo lo diré? Nos hace que tengamos, pues que realmente todo se atrase. Ajá. O sea, vamos a poner que sea costo y entonces el cliente llega y nos dice, ¿sabes qué? Pues ya no tengo dinero, o ¿sabes qué? Vamos a comprarlo más adelante porque mi flujo de efectivo cambió. Eso en cuanto a dinero. En otra es, oye, ¿sabes qué? Ya no me gustó. O, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te parece si ponemos una ventanita ahora aquí? Eso también es un retraso, ¿no? O sea, creo que los retrasos son más... Decisiones, ¿no? Sí, ¿no? O sea, son decisiones, o sea, es ¿cómo? Tienes un plan, vamos a hacerlo como si fuéramos de viaje. Okay. Vamos a ir de viaje, tienes un plan, entonces lo armas el plan y ahí vas y entonces ya que vas armado el plan, ya tienes todo el presupuesto, cuánto te va a salir el viaje, que no sé qué, y entonces en vez de irte en coche, te vas en camión. Decides a la mera hora. El camión te va a salir más caro porque pudiste haberlo comprado con antelación y entonces te sale más barato, pues ahora te va a salir más caro. Tienes que estar a un horario que a lo mejor no vas a encontrar el horario que querías y entonces vas a perder tiempo. Bueno, ya te subes y entonces ya vas en el camión y de repente se te ocurre a mitad del camino, ¿sabes qué? Tengo hambre. Tú te ibas a ir en coche y vas a parar, pero en camión ya no vas a parar. Y entonces quieres parar. Y entonces no puedes parar. Y entonces ya cosa que querías hacer, ya no puedes hacer. Tenías que esperarte a la siguiente escala si es que ibas a hacer una escala. O al revés, ¿no? Vas en coche, te da hambre, te detienes. Te dan ganas de ir al baño, hay que poner gasolina. Entonces, pronosticabas llegar en 3 horas, llegaste en el doble de horas. Exacto, ¿no? Entonces, es eso. Realmente ese es el verdadero costo del retraso de la construcción. Pensando en hacer una analogía con un viaje, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Oye, ¿qué crees? Siempre va a haber cosas. Nunca la construcción va a ser perfecta. A ver, señores que no son arquitectos, eso ténganlo muy en cuenta. O sea, si yo voy a contratar a un arquitecto y voy a hacerlo, les voy a ser honestos, nunca, siempre va a haber algo que haga sobre todo cuando la construcción mientras más artesanal sea, más van a aparecer estas situaciones donde no tenemos un plan, ¿no? O sea, entonces va a haber más fallas o más riesgo de que haya las fallas. Cierto. Entonces, nunca va a ser perfecta. Nunca. Sobre todo porque aparte, normalmente si estamos hablando de una casa de habitación o algún comercio o alguna cosa así, siempre va a haber
alguna situación que cambie. No, nunca va a haber el mismo producto. No es como comprar un coche, como comprar un teléfono. O sea, el teléfono siempre, todos se hacen iguales. Sí. Y luego nosotros lo personalizamos, ¿no? Sí, que eso nos lleva también un poquito más de detalles y cosas así. Es correcto, ¿no? O sea, que si es azul, que si es amarillo, que si es verde, que si le ponemos un fondo de pantalla. Y obviamente hay los teléfonos customizables, ¿no? Que, en fin, hablando de los teléfonos. Ujú. Pero si voy a hacer mi casa propia, yo voy a tener que tener en cuenta que va a haber ciertas cuestiones que van a hacer que no sean controlables. Lo voy a poner de este modo, un terreno. ¿De qué forma puedo tener un terreno? Hay tantas formas. El común es un rectángulo, ¿no? Pero aparte no sabemos la medida exacta del rectángulo. Exacto. No sabemos la inclinación del rectángulo, no sabemos el terreno tal cual. Aun cuando saquemos un montón de análisis, por ejemplo, de mecánica de suelos, recomendable siempre, pesa lo que pese, topográficos, etcétera, va a ser muy complicado ya a la hora de hacerlo, porque hay cosas que no ves. Me acuerdo que decía un antiguo jefe mío que estaba trabajando en ICA y resulta ser que estaban haciendo cosas, subestaciones para Telcel, alguna cosa, una de estas cosas que de esos proyectos, ¿no? El chiste era que era para comunicaciones. Y entonces resulta ser que pues tomaron la foto aérea, hicieron todo el asunto y había un matorralito. Y entonces en la obra llegaron y, oye, ¿qué crees? No, pues no podemos poner la subestación aquí. ¿Por qué? Es que hay un pozo de agua. Ah, era el matorralito. El matorralito era un pozo de agua y aparte son 6 metros para abajo. ¿Qué hacemos? Cosas que pasan. Y eso hace que haya retraso en la construcción y obviamente tiene un costo. Al final de cuentas, lo resolvemos, ¿no? Pero eso pasa constantemente. A veces es, ahora que está con esto del cambio climático, que hemos estado, este año ha habido muchos cambios climáticamente. Cosas que no habíamos visto. Aquí en Querétaro ha llovido más de lo normal en poco tiempo. O sea, sí hemos estado en sequía, pero ha llovido más de lo normal en poco tiempo. Y ahorita están ya viendo, es una cuestión que en los años 90 se estaban diciendo, es que si no alteramos nuestra manera de ser y no cambiamos para la sustentabilidad, bla, 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 va a haber tanto calor que incluso va a haber huracanes dobles. Ya los tenemos. O sea, qué bueno que les hicimos caso, ¿verdad? O sea, y entonces eso está haciendo que cambie el mundo. Entonces tenemos que diseñar de una manera diferente. Entonces, perdón, pero les tocó que nos va a tocar experimentar muchas cosas para poderlo hacer con el nuevo cambio climático, o sea, con este nuevo clima que estamos teniendo. Era muy, muy chistoso. Estaba con mis alumnos ayer, estamos enseñándoles Tenochtitlán. Hay una página, les recomiendo a los que les gusta historia. El tipo se llama, no sé, luego se los paso, pero hicieron un 3D de todo Tenochtitlán, con todos los lagos y toda esta cosa en 1518. Es un holandés, se pide cool, no sé, sí, o cool, una cosa con K. Y entonces hablaba el mexicano que tiene un dron, que es el que mueve el video ahí. Búsquenlo, Tenochtitlán en 3D y ya lo van a encontrar. Y él habla de cómo era el clima en la Ciudad de México en 1518. Eran 4 grados menos por el hecho de tener el lago, simplemente por tener el lago. 4 grados menos. ¿Sabes cómo tenías que ver toda la cuestión? Y no había cambio climático, sino nada más por tener el agua, ya cambiaba todo eso. Entonces, eso hace que nuestra situación cambie en todo aspecto. Ahora, en aquel entonces pues, todo el mundo sabía que había el lago y que había todo esto y lo que quieras, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si no tienes el control de tantas cosas? Por eso es bueno hacer tanto proyecto, por eso es bueno tanta planeación, por eso es bueno tratar de controlar lo más posible, porque las cosas que no puedes controlar las puedes resolver más fácil, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros con esto de la lluvia, queremos entregar cosas y no se puede porque la lluvia no nos deja.
Sí, nos pasó con un cliente, ¿no? Y eso nos lleva a retrasar nuestro proceso de entrega, toda la obra se retrasa. Exacto, y el problema que tenemos es que ¿qué fue un mes? Sí, fue un mes, era julio todavía, que queríamos, íbamos a acabar y no se pudo. Y ahorita, exacto, y entonces esa cuestión pues, nos hizo que no pudiéramos terminar nuestro trabajo y varias cosas más, ¿no? Ahora, en ese punto, ¿no? Ahora que estamos haciendo esto del templo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas cosas nos están pasando que estamos encontrando nuevas y nuevas? Cada vez que vamos, encontramos algo diferente. Y eso, yo estoy seguro, o sea, digo, yo creo que ha habido muy buena intención en hacer el templo y toda la cosa, pero ha habido cosas que los constructores no planearon o no tenían en cuenta, o en fin, ¿no? Entonces, por eso estamos nosotros, para resolver precisamente lo más posible y de esa manera, cómo hemos llegado a ciertas soluciones que la verdad es que han quedado padrísimas, ¿no? Y vean nuestras fotos ahí en Instagram del proceso que hemos tenido aquí en lo del templo. Y ahora, pues estamos encontrando, incluso nos ha ayudado para lograr saber cómo resolver los problemas más rápido. Que esa es una cuestión que yo más bien lo pondría en la mesa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible resolver ese problema del verdadero costo de retraso? O sea, yo sé, a ver, ¿cuál es el verdadero costo de retraso? Pues es todo, es dinero, es material, es mano de obra, es tiempo, es un montón de cosas. Ya, acabamos el podcast. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Pero ahora, ¿cómo vamos a poder evitar eso? Yo siendo cliente, yo no siendo arquitecto, ¿cómo podríamos evitar eso? Siendo que mi arquitecto, ¿no? o el despacho que me está haciendo el trabajo, me haga las cosas. O sea, me haga todo un proyecto ejecutivo, me haga una simulación en 3D, me haga toda esta planeación que hemos estado hablando en todos los podcasts, ¿no? Sí, o sea, volviendo a temas anteriores, la comunicación. O sea, por ejemplo, el cliente nos dice, quiero esto, empezamos a trabajar, hacemos cosas, de repente agarra y te dice, ay, pero quiero esta otra cosa, a nosotros nos retrasa. Entonces tenemos que agregar eso otro, adaptar las cosas que ya teníamos o quitar los que ya teníamos para eso nuevo que quiere. Y ahora entra el punto, o sea, no nada más el cliente es el que la riega. O sea, si yo le pido a un arquitecto que me lo haga, y le voy a pedir una casa, yo como arquitecto también tengo que aprender a traducir lo que realmente quiere nuestro cliente. O sea, a lo que voy es esto, es no nada más, ay, es que quiero una casa bonita y te enseñan el Pinterest, te enseñan la revista y toda la cosa. Sí, qué padre que te gusta eso, pero no necesariamente es lo que tú necesitas y o sea, cuando ya lo veas puedes llegar a tener una decepción. Entonces ahí viene nuestro gran trabajo y eso realmente lo hacemos mucho, ¿no? Y con los clientes estamos trabajando constantemente para poder traducir eso. Casas que hemos visto, y nos lo dijeron hace poco, ¿no? Uno de los clientes, es que tu casa quedó padrísima, yo no esperaba eso, no era lo que yo quería, pero quedó mejor de lo que yo quería. ¿Por qué? Porque logramos traducirlo, somos como traductores arquitectónicos. Como si hablamos un lenguaje. De hecho, sí, hay un lenguaje arquitectónico. Y tenemos que mostrar el lenguaje que ustedes, clientes, que ustedes, gente que no son constructores, que ustedes, gente que no son arquitectos, quieren. Pero realmente quieren. O sea, no es una cuestión de, yo quiero que sea verde. Ajá, no. Tuvimos una cuestión con una clienta ya hace muchos años, donde la pintamos la casa lo más clarito posible, blanca. Hicimos las muestras y la clienta pidió uno un poquito más amarillo y le dije, no, ¿sabes qué? No, porque estábamos haciendo la prueba, pero esta es la que menos vamos a poner esta que era mucho más blanca. No, quiero que no sé qué. Al final de cuentas hubo otra cuestión que hace que retrasen las cosas, es que el arquitecto o el encargado de la obra es el que manda, los demás no tienen nada que ver, nosotros lo ponemos muy, muy ciertamente, no toman decisiones. Ni los pintores, ni nuestros constructores, ni albañiles, ni plomeros. Ellos no toman decisiones más que nosotros
con los clientes, ¿no? O sea, y eso da mucha seguridad. Y entonces acá pues, se atrevió a tomar una decisión con el pintor, pintó la casa con el amarillo, ¿y qué creen que pasó? La casa era totalmente amarilla y no le gustó, y pensó que lo había tranzado. No, lo que pasa es que nosotros hicimos un estudio, como se ve aquí, de la luz y todo eso, hicimos un estudio y nos convenía hacerlo más blanco. Y esta persona no lo vio, y entonces tuvimos que volver a pintar la casa. Obviamente le costó. Pero eso fue un error de esa persona. Pudiéramos tenerlo también nosotros. Hay que aceptar. Sí. Hay que aceptar que nosotros también no somos perfectos. Pero esa es una cuestión importante. Entonces, ¿ahora cómo lo resolvemos? Número 1, proyecto arquitectónico. O ejecutivo completo, ¿no? Incluso si que sea en tercera dimensión, que les enseñen una maqueta, que les enseñen un BIM, que les enseñen, ¿no? Segundo, así lo vean, que así quede. Muchas veces no tenemos la noción del espacio cuando se va construyendo. Pensamos a veces que es más chico o que es más grande, cuando las medidas están hechas según lo que vemos establecido. ¿Ok? Entonces, así, ¿por qué? Porque no lo vemos, no tenemos esa noción. ¿Cuántas veces hacemos nuestra casa? Una. 2, por mucho. O sea, y no estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Nosotros sí estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Entonces, si nosotros podemos tener ese punto donde confiamos en el constructor de, ¿así es el plano? Sí, a ver, mídelo. Sí es el plano, sí está bien. Entonces, pero tenemos que hacerlo muy exacto. No irnos a, más o menos mide esto. No, o sea, sino realmente tenerlo muy pensado, ¿no? Sí, o sea, que como está en el papel, así va a estar. Exacto, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y tercero es aceptar que va a haber errores y estar puestos para esos errores. O sea, errores no significa que la reguemos, sino puede ser alguna cuestión que nos faltó o alguna cuestión que no vimos, o sea, pero nadie vio. Sí. Vamos a suponer que hacemos en Mérida y entonces vamos al terreno, está todo duro y ¿qué crees? Que abajo hay un cenote oculto, ¿no? Una cueva, y entonces empiezas a hacer la excavación, llegas a un punto, se pone el peso y se cae la casa. A ver, no era algo que nosotros hayamos visto, no hayamos pensado. Entonces, son cositas así. Entonces, esa es la cuestión de... Y ahí es el trabajo del constructor junto con el cliente para tomar las mejores decisiones. Que esa es una cuestión muy sabia. Las decisiones las tomamos con los clientes. Y el chiste es tener esa buena comunicación, ¿no? Entonces, creo que con eso lo tenemos, ¿no? O sea, esos 3 puntos son los esenciales, ¿no? O sea, retrasos vamos a tratar de, tanto nosotros, los que nos dedicamos a la construcción, o sea, que sean los mínimos. Obviamente va a haber cuestiones que no vamos a poder controlar, porque en este caso el clima no lo podemos controlar y pues, a lo mejor sí va a llevar un retraso, pero siempre vamos a hacerlo mejor para que no tengamos plazos tan largos de entrega, ¿cierto? Es correcto. Y estar abiertos a eso es mucha importancia. Tanto nosotros como ustedes que van a pedir construir. Exacto. Y de esa manera, la verdad, hacerlo. De esa manera realmente confiar, para eso hay un contrato. Realmente, para eso se hace con una licencia de construcción. O sea, hay que hacer las cosas correctas, porque si no después va a ser algo no agradable. Y son muchos trámites y muchas multas y todo eso. Seguro social, por ejemplo. Otro retraso que puede ser que haya un accidente. O sea, piensen en eso. O sea, en serio, si el constructor, nosotros, más, tenemos que comprar herramienta y equipo. A ver, señores constructores, pongan herramienta y equipo en sus presupuestos. Póngale casco a la gente, póngale guantes a la gente, póngale chalecos a la gente. De verdad, ¿no? Porque luego pasa de que se caen y pues hay que llevarlos al seguro. Y independientemente, primero son vidas. Eso es una cosa muy importante. Y segundo, también tiene que ver con esos retrasos, cómo los vamos a compensar. Entonces,
hay que ser preventivos, ¿no? Cierto. Y yo creo que con eso lo tenemos. Si ustedes piensan en todo esto que hemos hablado, están del otro lado. No creo que haya más, ¿no? Así es que esa es la conclusión. Hay que hacer una buena planeación para no tener retrasos en costos y todo eso. Planeen todo. Exacto. Y bueno, pues nos despedimos porque creo que hasta se nos pasamos de tiempo mucho. No es un tema importante. Claro, es una cuestión importante que tenemos que hablar. Es una cuestión que realmente nosotros tenemos que pensar, tanto como si somos clientes, tanto como si somos constructores, ¿no? Y bueno, platíquenos qué piensan, ¿no? Y pues aquí estamos en contacto, nos vemos en el próximo Cancast y pues les mandamos muchos saludos aquí todo el equipo. Y pues pónganse en contacto con nosotros en las redes sociales, en Instagram, Facebook, aquí en nuestro canal de YouTube. Y ya saben qué hacer, ¿va? Que les vaya muy bonito. Adiós. Bye.